He presenciado la muerte de más de 4.000 personas. Mi nombre es Rafael Montes Luján, tengo 93 años y he dedicado 67 de ellos al ejercicio de la medicina en hospitales públicos de este país. Comencé como médico residente en el Hospital General de Sant Pau, en Barcelona, en 1958, en una época en la que el régimen aún estaba en el poder y los electrocardiógrafos ocupaban salas completas. A lo largo de mi carrera pasé por cardiología, geriatría, y durante las 2 últimas décadas de mi actividad profesional me especialicé en cuidados paliativos en el Hospital Central de La Vega, en Madrid. He firmado tantos certificados de defunción que ya no podría contarlos. He sujetado manos heladas en noches interminables de invierno. He sido quien levantó el teléfono para comunicar a familias la noticia que nadie desea escuchar. Después de tantos años, de miles de expedientes médicos y de innumerables conversaciones junto a la cama del paciente, llegué a una conclusión que no me abandona. Muchas de esas personas no tendrían que haber muerto en el momento en que lo hicieron. No me refiero a accidentes inevitables, ni a cánceres fulminantes, ni a malformaciones congénitas. Hablo de hombres y mujeres que llegaron a mi consulta con el cuerpo deteriorado por decisiones repetidas día tras día durante 3 sesiones pequeñas, aparentemente inofensivas. Un cigarrillo adicional, 1 hora menos de descanso, una caminata que nunca se hizo, una llamada pospuesta, una cena repetida noche tras noche sin reflexionar. La muerte casi nunca aparece de forma repentina. La muerte se va edificando. Yo he visto cómo se levanta ladrillo a ladrillo a lo largo de décadas. Hoy quiero hablarles de 5 errores, 5 fallos que he observado una y otra vez en pacientes de todos los niveles sociales, de todas las regiones y de todas las profesiones. 5 errores que si logran evitarlos, pueden sumar años a su vida, y más importante aún, pueden dar más vida a esos años. El primer error es abandonar el movimiento. El cuerpo humano no fue diseñado para la inmovilidad. Nuestros antepasados caminaban entre 15 y 20 kilómetros diarios en busca de alimento, agua y refugio. Nuestros músculos, huesos y corazón están hechos para el movimiento constante. Cuando dejamos de movernos, el organismo interpreta que ya no es necesario y comienza a desmantelarse. La masa muscular disminuye entre un 3 y un 5% por década a partir de los 30 años, si no se utiliza. Ese proceso se acelera de forma dramática cuando pasamos horas sentados. El corazón, que también es un músculo, pierde fuerza de bombeo. Los huesos se debilitan porque dejan de recibir el estímulo mecánico que los mantiene densos y resistentes. Las articulaciones se deterioran como bisagras abandonadas sin lubricación. El metabolismo se vuelve lento, la insulina deja de funcionar de manera eficiente y todo el sistema comienza a fallar. Recuerdo bien a Leandro Quintana, de 72 años, originario de Salamanca. Había trabajado durante 4 décadas como conductor de autobuses urbanos e interurbanos. Al jubilarse decidió que ya había pasado suficiente tiempo sentado y que ahora merecía descansar. Pero su concepto de descanso consistía en cambiar el asiento del autobús por el sillón del salón. Pasaba largas horas frente al televisor. Subía a casa de su hija los domingos y ese era todo el ejercicio de la semana. Acudió a mi consulta porque se ahogaba al subir las escaleras de su edificio. Eran solo 2 pisos. Le pregunté directamente: «Leandro, ¿cuánto camina usted cada día?». Me miró sorprendido, como si la pregunta no tuviera sentido. «Lo normal», respondió, «de casa al bar y del bar a casa». Le pedí que fuera más preciso. Al final, calculamos que no caminaba más de 400. Le expliqué que su corazón se estaba debilitando por falta de uso, que su musculatura se estaba consumiendo y que si continuaba así, en 2 años necesitaría ayuda incluso para levantarse de la cama. No me escuchó. 3 años después sufrió una caída en su casa. Se fracturó la cadera. La cirugía fue correcta, pero la rehabilitación resultó imposible porque no tenía suficiente masa muscular para recuperarse. Murió semanas después en el hospital a causa de una neumonía. Tenía 75 años. La solución es sencilla: caminen,
Caminen al menos 30 minutos diarios. No necesitan un gimnasio ni ropa especial. Solo salir de casa y mover las piernas. Si pueden subir escaleras, háganlo. Si pueden ir a comprar caminando, caminen. El movimiento es medicina y no cuesta nada. El segundo error es alimentarse como si aún tuvieran. El metabolismo cambia con la edad. Esto no es una opinión, es bioquímica. A los 70 años el cuerpo necesita menos calorías pero más nutrientes. El estómago produce menos ácido, lo que dificulta la absorción de vitaminas. El intestino se vuelve más lento, el hígado procesa peor las grasas y los riñones filtran con menor eficacia. Sin embargo, la mayoría de mis pacientes seguía comiendo exactamente igual que a los 40, platos copiosos, frituras frecuentes, embutidos, pan blanco en cada comida, postres dulces, vino en exceso y raciones que habrían sido exageradas incluso para un trabajador manual en plena actividad. María Consuelo Rivas, de 68 años, vivía en Córdoba y había sido maestra de primaria toda su vida. Llegó a mi consulta remitida por su médico de cabecera debido a niveles de azúcar extremadamente elevados. Presentaba diabetes tipo 2 avanzada, hígado graso y triglicéridos muy por encima de lo normal. Le pregunté qué solía comer. Me describió un día habitual. Bollería con el café de la mañana, un plato contundente al mediodía, algo de embutido por la tarde, y para cenar, las sobras del almuerzo o croquetas acompañadas de pan. María Consuelo, le pregunté, ¿come usted verduras? Se rió. Eso es para los animales, doctor. A mi edad ya como lo que me apetece. Le expliqué que su páncreas estaba exhausto de producir insulina, que su hígado estaba inflamado y que si no cambiaba acabaría necesitando inyecciones diarias y probablemente perdería la vista o incluso una extremidad. Se molestó. Me respondió que su madre había comido igual toda la vida y había llegado a los 85 años. Lo que ella nunca mencionó, y que más tarde supe a través de su familia, fue que su madre había trabajado toda la vida en el campo, realizando esfuerzo físico diario. María Consuelo, en cambio, había pasado décadas sentada frente a un escritorio en un aula, y después, largas horas inmóvil en el sofá de su casa. Nunca modificó sus hábitos. 3 años más tarde le amputaron 2 dedos del pie izquierdo debido a una úlcera diabética que no cicatrizaba. Falleció a los 74 años a causa de un infarto. La solución es sencilla: consuman más verduras, más legumbres, más pescado y reduzcan las cantidades. El plato a los 70 años debe ser más pequeño que el de los 40 y debe tener más tonos verdes y menos marrones. El tercer error es el aislamiento. El ser humano es un animal social. Esto no es una metáfora poética, es un hecho neurológico. Nuestro cerebro está diseñado para interactuar con otros. Cuando una persona se aísla, el cerebro interpreta que existe una amenaza como si hubiera sido expulsada del grupo, y activa de forma constante los sistemas de estrés. La soledad incrementa la inflamación del organismo, mantiene el cortisol elevado, aumenta la presión arterial y debilita el sistema inmunológico. Estudios recientes han demostrado que el aislamiento social eleva el riesgo de muerte prematura más que la obesidad, más que el sedentarismo y casi tanto como fumar 15 cigarrillos al día. Sin embargo, vivimos una auténtica epidemia de soledad, que pocos quieren reconocer. Millones de personas mayores viven solas y muchas de las que no viven solas están igualmente aisladas porque sus familias no tienen tiempo o porque ellas mismas se han ido encerrando poco a poco. Tomás Herrero, de 81 años, residía en un pequeño pueblo de Soria. Había sido ganadero toda su vida. Cuando falleció su esposa, sus hijos le propusieron mudarse con ellos a Valladolid. Él se negó. Decía que no quería ser una carga, que estaba bien solo, que tenía su pequeño huerto y el bar del pueblo, pero el huerto lo fue abandonando porque cada vez le costaba más trabajo y al bar dejó de ir porque le daba vergüenza que lo vieran tan lento y envejecido. Empezó a pasar los días enteros encerrado en casa, con la televisión como única compañía. Su hijo me llamó preocupado. Cada vez que lo visitaba, su padre parecía más desorientado, olvidaba cosas, repetía las mismas preguntas. Fui a visitarlo a su casa. Lo encontré sentado en una cocina con olor a encierro, la mirada perdida. Tomás, le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que habló con alguien que no fuera la televisión? Se quedó en silencio. No supo qué responder. 2 años después le diagnosticaron demencia. Siempre me pregunté cuánto de esa demencia era enfermedad y cuánto era abandono. Un cerebro que no se usa se apaga. Un cerebro que no interactúa se desconecta. La solución es simple.
Hablen con personas todos los días, vayan al mercado y conversen con quien los atiende. Llamen a sus hijos aunque sea 5 minutos. Siéntense en un banco de la plaza y saluden a quien pasa. La conexión humana no es un lujo, es una necesidad biológica. El cuarto error es dejar de aprender. El cerebro se parece a un músculo en un sentido muy concreto. Si no se utiliza, se atrofia. Las neuronas que no se activan dejan de conectarse entre sí. Las redes neuronales que no se usan se debilitan y desaparece. La plasticidad cerebral, esa capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones, existe a cualquier edad, pero solo si se estimula. He visto a muchos pacientes que el día que se jubilaron decidieron que ya habían aprendido suficiente, que ya habían trabajado bastante con la mente y que ahora también el cerebro merecía descanso. Ese es uno de los peores errores que se pueden cometer. Álvaro Quintela, de 73 años, había sido arquitecto técnico en Málaga. Durante toda su vida resolvió problemas, hizo cálculos, interpretó planos. El día que se jubiló, guardó sus libros técnicos en cajas y los bajó al trastero. No volvió a leer nada que no fuera la prensa deportiva. Acudió a mi consulta porque su esposa estaba preocupada. Olvidaba dónde dejaba las cosas, se perdían las conversaciones, confundía los nombres de sus nietos. Álvaro, le pregunté, ¿qué hace usted para mantener la mente activa? Ver fútbol, me dijo, y hacer los crucigramas del periódico. Le expliqué que su cerebro se estaba apagando por falta de estímulo, que necesitaba retos, problemas nuevos, aprendizajes distintos. Me respondió que ya era demasiado mayor para ponerse a estudiar, que eso era cosa de jóvenes, nada más lejos de la realidad. El cerebro puede crear nuevas conexiones hasta el último día de vida, pero necesita motivos. Álvaro no cambió. A los 78 años ya no reconocía a su esposo. La solución es clara. Aprendan algo nuevo, lo que sea. Un idioma, un instrumento musical, manejar un ordenador, cocinar platos que nunca hayan preparado, lean libros que les obliguen a pensar, hagan rompecabezas, jueguen al ajedrez o a las cartas con otras personas. El cerebro necesita desafíos igual que el corazón necesita movimiento. El quinto error es no dormir lo suficiente. Durante el sueño profundo el cerebro se limpia de manera literal. Existe un sistema llamado sistema linfático que se activa mientras dormimos y elimina las toxinas acumuladas durante el día, incluidas las proteínas asociadas al Alzheimer. Si no dormimos lo necesario, esa limpieza no ocurre. Las toxinas se acumulan, el cerebro se inflama y además, se altera la consolidación de la memoria, la reparación de tejidos, la regulación hormonal y la recuperación del sistema inmunológico. Dormir poco es como no hacerle mantenimiento a una máquina. Puede funcionar durante un tiempo pero inevitablemente se estropea. Aún así, muchos de mis pacientes mayores dormían 4 o 5 horas por noche y lo consideraban normal. Beatriz Molina, de 70 años, había trabajado como enfermera en Santander. Llegó derivada a mi consulta porque su presión arterial era muy elevada y no respondía bien al tratamiento. Revisé sus hábitos, comía de forma adecuada, caminaba todos los días, mantenía amistades activas, pero cuando le pregunté cuántas horas dormía me dijo que unas 5 o 6 como máximo. ¿Y por qué duerme tan poco?, le pregunté. Me explicó que se despertaba a las 4 de la mañana y no conseguía volver a dormirse, que su mente empezaba a dar vueltas pensando en sus hijos, en sus nietos, en los problemas del mundo. Le expliqué que la falta crónica de sueño estaba contribuyendo directamente a su hipertensión, que aumentaba de forma clara su riesgo de infarto y de deterioro cognitivo. Ella me decía que no podía evitarlo, que su mente no se apagaba nunca, que se preocupaba por todo. Trabajamos juntas en ello. Le enseñé técnicas sencillas de relajación, le recomendé evitar las noticias por la noche y le sugerí no llevarse las preocupaciones a la cama. Le pedí que escribiera en un papel aquello que la inquietaba antes de acostarse, para sacarlo de la cabeza y dejarlo fuera del dormitorio. Poco a poco comenzó a mejorar. A los 6 meses dormía 7 horas seguidas y su presión arterial había descendido lo suficiente como para reducir la medicación. Beatriz tuvo suerte porque escuchó y actuó. Muchos no lo hacen. La solución vuelve a ser simple. Duerman entre 7 y 8 horas. Acuéstense y levántense siempre a la misma hora. No usen pantallas en la cama. No cenen tarde ni de forma pesada. Y si la mente no se calla, escriban lo que les preocupa. La cama es para dormir, no para darle vueltas a los problemas. Podría relatar cientos de casos más, pero hay uno que me pesa más que todos los demás. Mi hermano Julián era 2 años mayor que yo. Estudiamos juntos en la universidad. Él eligió leyes, yo medicina. Durante toda su vida fue un hombre brillante, culto, lector incansable, pero cuando se jubiló de su despacho de abogado algo dentro de él se quebró.
Dejó de salir porque decía que la calle lo agotaba. Dejó de leer porque afirmaba que le cansaban los ojos. Dejó de ver a sus amigos porque aseguraba que ya no tenían nada interesante que decir. Comenzó a comer cualquier cosa a cualquier hora. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche viendo programas de televisión que antes habría despreciado. Su esposa había fallecido 5 años antes y nunca logró superar esa pérdida. Yo le advertí, le insistí, le supliqué que cambiara, le ofrecí ayuda, pero siempre me respondía lo mismo, que ya era muy viejo, que daba igual, que para lo poco que le quedaba no merecía la pena. Murió a los 84 años. Los últimos 3 no me reconocía, no reconocía a nadie, y sé, con la certeza que me dan 67 años de profesión, que no tenía por qué haber sido así. Si hubiera seguido leyendo, si hubiera seguido caminando, si hubiera buscado compañía en lugar de encerrarse, si hubiera dormido mejor, podría haber muerto con lucidez, con dignidad, con conciencia. Podría haberme dicho adiós. Yo camino cada mañana al menos 45 minutos, leo todos los días aunque sea media hora, me reúno con amigos cada semana, duermo mis 7 horas y cuando noto que empiezo a aislarme, cuando siento que me cuesta salir de casa me obligo a hacerlo. No sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, pero cada día que vivo bien es un día ganado a esa estadística terrible de la que hablé al principio. Ustedes que me leen, tengan la edad que tengan, tienen una elección, cada día tienen una elección, cada decisión pequeña cuenta, cada paseo que hacen o que dejan de hacer, cada verdura que comen o ignoran, cada llamada que realizan o posponen, cada libro que abren o dejan cerrado, cada hora de sueño que se regalan o se roban, todo eso va construyendo algo. Lo que construyan es responsabilidad suya, pero no digan que no lo sabían, no digan que nadie les advirtió, ahora ya lo saben. La pregunta es simple, ¿qué van a hacer mañana por la mañana? He visto morir a más de 4000 personas.